Iglesia Bíblica, El Retorno, los invita a nuestro tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Hoy estudiaremos Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 8. Este sermón predicado por Jeremías delante del templo tiene la fecha aproximada de 609 antes de Jesucristo. El país estaba de luto por la muerte del rey más inteligente y visionario desde Ezequías, 100 años antes. Josías comenzó la reconstrucción del templo y durante su trabajo los obreros descubrieron un rollo de la ley, probablemente el libro de Deuteronomio, y como resultado el rey mandó una reforma religiosa en todo el territorio de Israel, norte y sur. Mandó la destrucción de los altares de los dioses ajenos y procuró terminar con el culto a estos dioses de la fertilidad. Pero, lamentablemente, la reforma era superficial. Multitudes asistieron a los cultos en el templo reconstruido y hermoso para visitarlo, pero la vida de ellos no cambió y el país estaba en peligro de ser conquistado por el enemigo del norte. Leamos Jeremías 7 del 1 al 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Puesto que Jeremías no era de la familia de los sacerdotes nombrados por Salomón, no pudo entrar en el templo. Por eso, se colocó en la puerta del atrio en el patio del altar para entregar este mensaje. Al ver la multitud entrando y comprando los animales para el sacrificio, comenzó a predicar uno de sus mejores sermones sobre la religión verdadera. Este sermón de Jeremías, por supuesto inspirados por el Espíritu Santo, era un ataque sobre la creencia nacional de los judíos de la inmunidad de Jerusalén y su templo. Desde el reinado de David, el pueblo había creído que las promesas dadas en 2 de Samuel 7 eran válidas todavía. Jerusalén era el único lugar escogido por Dios para su adoración, y la familia de David iba a reinar para siempre desde Jerusalén. Jeremías comprendió que la presencia del templo no era ninguna garantía de la protección de Dios.
Lo que Dios decía en su ley era que la renovación moral era la esencia de la relación con Él. Esto tenía que ir juntamente con las reformas al templo y en el culto. Sin embargo, a pesar de todo su trabajo con piedras, yeso y madera, el pueblo podría quedar en desobediencia a Dios, y efectivamente esta era la situación. Jeremías, distinto a los predicadores modernos, comienza su sermón con el tema básico del mensaje. La teología popular era que no pasaría nada a Jerusalén porque Dios había prometido su protección eterna a David. Tal creencia no daba mucha importancia a la obediencia personal a los mandamientos de la ley. Jeremías ataca esta creencia como, escúchese bien, hipocresía organizada, e insiste en que el deseo fundamental de Dios es la obediencia del pueblo a su ley y sus enseñanzas. Jeremías dirige estas palabras a los israelitas que entraban por las puertas que a él mismo le estaba prohibido pasar. En primer lugar, aclara que no son sus palabras que proclama, sino él es el vehículo de la frase clásica de los profetas: así ha dicho Jehová. El pueblo tenía dos posibilidades: puede enmendar o podían enmendar o corregir sus caminos y sus obras, o continuar en su confianza ciega en el templo y sus rituales. De su decisión dependía su residencia continua en la tierra que Dios les había dado. De forma atrevida, el profeta dice que sus elogios al templo renovado son nada más que mentiras. No dice que los sacrificios son inútiles o que no hay necesidad del templo, pero enfatiza que lo esencial de la religión es la compasión y la moralidad, no el orgullo de la presencia del templo en su medio. Sin un cambio de vida y de acciones, no van a continuar viviendo en la tierra. Los versículos del 5 al 7 hace una revisión de las maneras en que deberían mejorar sus caminos y obras, e incluye básicamente todo de los mandatos y las enseñanzas de Jehová: practicar la justicia, no oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda, no derramar sangre inocente, no ir en pos de dioses extraños. Entonces sigue todos estos puntos de la ley. Dios les promete que va a hacerles vivir en esta tierra que había dado a sus padres. La tierra no era un obsequio, sino una responsabilidad. No podrían retener la tierra sin la obediencia total a la ley de Dios, quien es el dueño verdadero de toda propiedad en la tierra de Canaán o Israel. Estas enseñanzas son de suma gravedad para Dios y para el pueblo, y es parte de la formación del pueblo como nación cuando Dios le prometía la tierra, pero con restricción de su obediencia. Jeremías se atreve a decir de nuevo al pueblo en el versículo 8 que sus alabanzas al templo son nada más que mentiras debido a la conducta diaria de ellos. Como evidencia, cita los mandamientos que han quebrado: roban, matan, cometen adulterio,
dan falso testimonio y ofrecen incienso a Baal y a otros dioses. La adoración de Dios no puede ser separada de la manera en que uno trata a los demás. La conducta personal en la comunidad, si no se demuestra el amor para el prójimo, es evidencia de que la relación con el Señor tiene grandes fallas. La adoración del Señor y el amor y cuidado del prójimo son inseparables. Esta verdad era centrada a la fe en aquel entonces y sigue siéndolo en el tiempo actual. Se puede comprobar con las enseñanzas de Jesús en cuanto a los mandamientos más importantes. Podrán consultar Mateo 22 del 36 al 40 o Marcos 12 del 29 al 31. Las oraciones y los sacrificios que se ofrecieron en el templo habían llegado a ser nada menos que palabras, un ritual. No había sinceridad en su adoración. El pueblo, incluyendo a los sacerdotes y los oficiales, pensaban únicamente en cumplir el ritual. Su seguridad se basaba solamente en la presencia del templo y su cumplimiento. Había una incongruencia total entre estos actos y la devoción y adoración de Dios que él esperaba. Oremos. Señor y Dios, Padre Santo poderoso, gracias porque tú nos enseñas cómo acercarnos a ti en espíritu y en verdad. Y tu palabra dice que a tales adoradores son los que buscas. Señor, sabemos que tú eres un Dios santo, 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 y que no podemos allegarnos a ti con mancha de pecado, y que las oraciones que tú escuchas son las de tus hijos. Hoy somos pueblo tuyo, somos tus hijos, y gracias por la relación diáfana que tenemos contigo por medio de Cristo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús he orado con acción de gracias. Amén y amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.